Diga: Señor, gracias porque hoy vas a hablar a mi vida. Necesito oírte, Señor. Y esa palabra va a caer en mi corazón y va a dar fruto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 25. Y vamos a hacer una lectura común y corriente del 1 al 13. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 25:1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¿Cómo dijeron las insensatas? Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Aleluya. El título del mensaje: que no falte el aceite en tu espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es? Que no falte el aceite en tu espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos da el denuedo, la autoridad, el poder, la unción, la gracia, el favor y la sabiduría para poder transmitir tu palabra, lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acá estaba el Señor Jesús, como siempre, frente a las multitudes que lo seguían, frente a sus 12 discípulos, alabado sea el Señor. Y empezó a enseñarles. Aparentemente es algo muy sencillo, es una parábola. Ya miraremos más adelante qué es una parábola, qué elementos y características debe cumplir una parábola para que cumpla el propósito para el cual se cita, como lo hacía el Señor Jesucristo muy a menudo, que hablaba por parábolas. Y empezó diciéndoles: entonces el reino de los cielos. Acá podemos ver que lo primero que habla es acerca del reino de los cielos. ¿Qué será el reino de los cielos, hermano? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y lo primero que cita el Señor Jesús es el reino de los cielos, el reino de los cielos, y va a ser el tema central de la parábola. Alabado sea el Señor. Y podemos acudir, por supuesto, a la palabra de Dios para que ella nos diga qué es el reino de los cielos. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Alabado sea Dios. En todo reino, escúchenme antes, en todo reino por supuesto que debe haber un rey.
porque no puede haber un reino si no hay rey. Para entender de qué está hablando el Señor, pues hay que mirar, por supuesto, el reino, que es el reino de Dios, y quién es el rey en ese reino, para saber a qué está comparando el Señor Jesús y qué nos está queriendo transmitir acerca de esta parábola. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice la palabra: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cómo es? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese rey? El Señor Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios, el verbo de Dios hecho carne. Gloria al Señor. El reino del que Él está hablando tiene un rey y es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Características de un reino, o mejor, características del reino de Dios. ¿Qué características debe cumplirse dentro de un reino? Dentro de un reino está el rey, hay un pueblo sobre el cual gobierna, hay un territorio geográfico y por supuesto es un rey. El rey siempre tiene esposa y siempre tiene hijos y hay pueblo en ese reino. Lo interesante es que en muchas oportunidades escuchamos a los hijos de ese reino decir que son el pueblo de Dios. Pero resulta que si son hijos del rey, no pueden llamarse pueblo. ¿O usted qué prefiere? ¿Ser hijo de Dios o ser pueblo de Dios? ¿Qué será mejor, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Entonces debe tener unas características que como hijo debe seguir. Y debe haber unas características que se deben cumplir en ese reino. En San Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 8 dice: el rey le ordena a sus hijos, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Alabado sea Dios. A veces pasamos como por alto la lectura y no nos detenemos a mirar lo que debe ocurrir o lo que el Señor está transmitiendo a través de esa enseñanza. Alabado sea Dios. Acá encontramos cómo el Rey de Reyes estaba formando a sus discípulos que iban a ser los encargados de expandir el evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Y así como Él envió a Mateo, ¿a quién más? A Juan, muy bien. ¿A quién más? Más adelante a Pablo, sí Señor. A Pedro, a Felipe. ¿Hoy a quién? A Abner, a Pedro, a César, a Aura y a cada uno de los que están aquí en este lugar y están allí a través de las redes sociales. Hoy el Señor nos dice: vayan y anuncien el reino de los cielos. Digan: el reino de los cielos se ha acercado. Y nos ordena, dice: vayan a sanar a los enfermos. Pero entonces, ¿por qué nosotros cuando tenemos que orar por un enfermo empezamos a clamar a Dios cuando le ha dicho: usted debe sanarlo? Yo le di mi poder, yo le di mi palabra. Y se ha levantado una corriente que aparentemente se ve muy religiosa, pero que descuida la orden del Señor. Y claro, nosotros decimos: Señor, si es tu voluntad, por supuesto, sánela. Y decimos: Padre, por favor, sánelo. Pero acá lea San Mateo 10 del 7 al 8, yo no sé si está proyectado, porque no es lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra del Señor como está escrita. Alabado sea Dios. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es la orden? Clamen a mí para yo sanarlos. Sanad a los enfermos,
limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios, hay momentos que se llaman la oración personal, en la cual cada uno de nosotros ahí sí entramos y le decimos: Señor, estamos como un carro sin una gota de gasolina, tanquéanos ahora. Señor, llénanos de tu gracia, de tu favor. ¿Para qué? Para cuando yo tenga que ir a orar por alguien, ya no tenga que clamarle a Él, sino dar de lo que Él me dio, dar del poder que tengo como hijo de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces ordenamos, pero hay personas que dicen: ¿cómo se le ocurre ordenar? ¿Cómo se le ocurre declarar? ¿Cómo se le ocurre decretar? Yo quiero decirle que el que puede decretar es un rey. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú como hijo de Dios eres rey, eres sacerdote. Apocalipsis: Él nos ha constituido como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y si yo soy rey, yo puedo decretar en el territorio que Dios me ha dado. No sé si me hago entender, hermanos. Alabado sea Dios. Como rey y sacerdote, tengo la orden del Señor Jesucristo, la autoridad para decretar, para declarar, para ordenar que los demonios salgan en el nombre de Jesús, para ordenar que la ruina huya en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no ocurre esto? Por la incredulidad y dureza de corazón, o bien del que ora, o bien del que está recibiendo. Va a decir este hombre que va a decir eso. Por la incredulidad. ¿Eso le ocurre solo al pastor? La palabra del Señor enseña que el Señor Jesús mismo, cuando volvió a su pueblo, no pudo hacer milagros por la dureza del corazón de ellos, porque decían: venga, ¿y desde cuándo ese poder? ¿Acaso no es hijo de María y de José? ¿Y acaso no están aquí sus hermanos Jacobo? Y no menciona a los hermanos de él, menciona a sus hermanas. ¿De dónde acá milagros? Y dice que solamente pudo sanar a unos imponiendo las manos sobre ellos. Las características del reino, lo que debe ocurrir dentro del reino de Dios, es que sus hijos, que somos reyes y sacerdotes, ordenemos que las enfermedades salgan. Pero ocurre que en muchas oportunidades una persona llega de muerte. Pensemos, llega muerto espiritualmente. Por eso dice: resucitad muertos. La persona que no tiene al Señor Jesucristo está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando Adán desobedeció al Señor, murió espiritualmente como Dios lo había dicho: el día que coma de ese fruto morirás. Y murió Adán, murió la varona, y de paso enviaron a la muerte espiritual todos los seres humanos. Una cosa es la muerte espiritual, que es cuando la persona está separada de Dios. Muerte significa separación, está separado de Dios. Miremos las calles, vemos las personas andando, están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos porque están separados de Dios. Cuando les anunciamos el evangelio del Señor Jesucristo, la persona abre su corazón, el Espíritu Santo obra en esa persona y la persona cree en el Señor Jesucristo, resucita espiritualmente. Alabado sea Dios. Por eso el Señor dice: echen fuera demonios, sanen a los enfermos, limpiad leprosos. ¿Qué será lepra? La lepra era una enfermedad la más grave en la época del Señor Jesús, al punto que el leproso o la leprosa era sacada de su familia, sacada de su pueblo y llevada a una cueva donde tendría que morirse. Y las personas en misericordia le llevaban el alimento y desde lejos se lo tiraban. Oiga, ¿cómo sería la condición de un leproso? Gloria a Dios, físicamente, eso era literal, eso ocurría de manera literal,
Por eso cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, ellos se pararon desde lejos, porque no se debían acercar. Si se acercaban, morían apedreados. Era la ley, y la ley se cumplía en esa época. Y le gritaron: Señor, ten misericordia, desde lejos. Y él los ordenó: vayan, preséntense donde el sacerdote. Cuando ellos iban hacia donde el sacerdote, miraron su cuerpo y estaban completamente sanos. ¿Por qué los enviaba donde el sacerdote? Porque el sacerdote era el que podía decretar, diagnosticar que esa persona era leprosa o que esa persona había sido o era sana de lepra. Alabado sea Dios. ¿Qué tipifica esa lepra hoy? ¿Sabe que hay muchas personas que están leprosas espiritualmente? Y necesitan la misericordia del Señor. Y sabe que el único o la única que puede limpiar esa lepra eres tú. Esa lepra puede llamarse drogadicción, homosexualismo, puede llamarse violencia, puede llamarse miseria, ruina y pobreza, personas, familias enteras azotadas por demonios de miseria, de ruina y de pobreza. Y esa lepra se cae única y exclusivamente cuando usted como hijo de Dios le anuncia que Jesús de Nazaret lo ama. Y que el deseo de Él es que usted esté libre, limpio, sano, próspero, bendecido. Es el deseo de Dios. Pero la persona, infortunadamente en Latinoamérica, recibió hace 500 años una religión. No recibió la Biblia, la palabra de Dios. Y la religión nunca acercará al hombre a Dios. Porque la religión es la forma, a mi manera, como yo creo que puedo acercarme a Dios, no como Él lo ordena. Pero no es como yo creo, sino como Él lo ordena en su palabra. Alabado sea el Señor. Entonces acá estamos narrando la parábola, la historia que el Señor Jesucristo utilizó, la forma como utilizó para darles un mensaje profundo a las personas que estaban frente a Él. Vemos que habla del reino de los cielos. También habla de las características que deben seguir en ese reino. Alabado sea Dios. Ya vimos que el reino de los cielos pues es el reino de Dios, que el Rey de Reyes es Jesucristo, como está escrito en la palabra. Habla también de la lámpara. Hoy la hermana hacía la lectura de la lámpara, pero anoche cuando yo leí esta palabra, el Señor me abrió los ojos. Yo he enseñado muchas veces esta misma escritura, pero anoche Dios me dio algo que yo quedé atónito. Dije: Señor Jesucristo, yo no había visto esto. La lámpara, por supuesto, está el salmo que ya se hizo la lectura bíblica, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Por supuesto que la lámpara para nosotros y la lámpara que está hablando ahí el Señor es su palabra. Pero en el contexto que Él lo enseñó y lo dijo, había las personas, la gran mayoría usaban una lámpara que se llamaba la lámpara herodiana. Era la marca de ese momento en honor a Herodes. Y la persona que tenía la lámpara herodiana no solamente se alumbraba a él, sino que alumbraba y todos los que estaban alrededor a oscuras podían ver por dónde caminar. Podían beneficiarse de esa luz. Hoy día para nosotros pues no tiene sentido porque tenemos luz eléctrica, celulares, linternas, ¿qué más? Hasta luz solar, en fin. En ese momento no había nada. Eran antorchas. Era otra forma de vida en ese sentido. Pero ¿qué es lo que el Señor está enseñando a través de esa parábola? Y específicamente cuando habla de la lámpara.
que así como en esa época los que tenían la lámpara herodiana, en el reino de Dios, usted y cada uno, yo y cada uno de nosotros, somos esa lámpara que da luz a las personas que están alrededor nuestro, a esas personas que andan en oscuridad. Así que donde quiera que nosotros estemos, tenemos que recordar que estamos en el reino de Dios y que usted es la lámpara que alumbra a todas las personas que están a su alrededor. Usted es la lámpara que alumbra al drogadicto. Usted es la lámpara que alumbra a aquella persona que está a punto de suicidarse porque no sabe qué hacer. Alabado sea Dios. Pero para que su lámpara alumbre, necesita algo, que es lo que el Señor transmitió ahí. Y que anoche también al finalizar la lectura también me dije, wow, Dios, Padre Celestial. Habla del esposo. ¿En las vírgenes a quiénes esperaban? No hablamos de la virgen. ¿Quién era una virgen? Una virgen era una mujer santa que además de no haber tenido intimidad con nadie, ya toca hoy día decir con nadie porque en esa época se decía con hombre, pero el punto que está viviendo hoy la humanidad, hasta con animales, entre mujeres. Pero en ese contexto no había llegado a esa degradación. En ese contexto era simplemente una mujer que era pura y que no había tenido sexo con ningún hombre. Que era una mujer de hogar, de familia, sujeta a sus padres, obediente, como lo era la Virgen María. Ella era una mujer, yo digo, si las mujeres que dicen creer en la Virgen y adorarla, supieran cómo era la Virgen, no la nombrarían más. O cuando la nombrarían, lo harían con el respeto que ella merece. Alabado sea Dios. Nosotros, muchos piensan que es que los evangélicos no queremos a la Virgen. Somos los que la amamos y la respetamos más que cualquier otro ser humano. Porque ella fue la madre en cuanto a la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que la Virgen dejó un mandamiento y está en la Biblia. Y que los únicos que cumplen ese mandamiento son los hijos de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que la Virgen dejó escrito en la Biblia? Haced lo que mi hijo os mande. Punto. Ese es el mandamiento que la Virgen María dejó plasmado en la Biblia. Y que está escrito. ¿Por qué vienen a mí? Hagan lo que mi hijo les ordene. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se mostró como la sierva de Dios. Qué bueno que todas las mujeres que dicen y los hombres que creen en la Virgen María le obedezcan el mandamiento que ella ordenó. Todos serían cristianos evangélicos, porque es la orden que ella dejó escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amamos a la Virgen María, es bienaventurado, dice la palabra, fue bienaventurada y está en los cielos. Lo que no hacemos es pedirle, porque ella nunca le quitaría la gloria a su hijo. Por eso ella dice, ¿por qué vienen a mí? Hagan lo que él les ordene. Alabado sea Dios. Y le obedecieron. Solamente las personas que dicen creer en la Virgen son los que no le obedecen. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Habla del esposo. Por supuesto que el esposo a que habla esta parábola era el mismo Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, no se me distraigan. Gloria a Dios. ¿Qué dijo la palabra que dice el Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y la iglesia. El esposo que las vírgenes estaban esperando, ¿a quién se referían? Al Señor Jesús. En la parábola que él está narrando, para no hablar de él mismo, justamente utiliza este género gramatical, y podríamos decirle aún hasta periodístico, que es la parábola. Alabado sea Dios.
Gloria al Señor. Y entonces el Señor empieza de nuevo y les dice, entonces el reino de los cielos es semejante, oye, estén atentos, a 10 vírgenes. Todas, escúchame atentos, todas eran vírgenes. Las 10 estaban esperando ¿a quién? Al esposo. Ojo, porque esto se pone bueno más adelante. Lo que Dios me mostró anoche fue algo impresionante. Toda la semana, Señor, dame el mensaje. Toda la semana, nada. Ayer sábado, 7, 8 de la noche, nada. 9 de la noche. Bueno, de 8 a 9 estamos en la oración. De las 10 en adelante empezó a darme el mensaje. Alabado sea Dios. Y narra que las 10 esperaban al esposo. ¿Qué tipifican esas vírgenes? ¿A quién tipifican las vírgenes, hermanos? A la iglesia que compró el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la iglesia que compró el Señor Jesucristo? Diga, todo hombre y toda mujer que ha creído en el Señor Jesús, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Versículo 3 de la lectura base, que es ¿cuál la que estamos haciendo? Mateo 25. Y vamos en el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí nos habla oye, hermanos, las 10 eran vírgenes. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían lámparas, que es tipo de la palabra de Dios. Las 10 representaban a la iglesia del Señor Jesús. Pero la mitad eran prudentes y la mitad eran insensatas. Y busqué qué significa una persona prudente. ¿Quién? A ver, ayúdenme. Una virgen prudente, las 5 prudentes, ¿qué sería? ¿Por qué? Decentes. Eran prudentes. ¿Qué es una mujer o un hombre prudente? Si estamos hablando de las cosas de Dios, si estamos hablando del reino de Dios en el cual nos encontramos. Era prudente, y la palabra cita la prudencia varias veces. Obediente, sí Señor, sinónimo de obediente. ¿Por qué obediente y por qué le digo que sí Señor? Porque tomaron aceite. Si ellas tenían lámparas para desplazarse, lo lógico es que en la lámpara hubiera aceite, porque si no tenían aceite, pues no podían prender la lámpara. Alabado sea Dios. Pero mire, 5 insensatas que no les importó. Ya miraremos ese aceite que tipifica y cómo se puede tener el aceite en la lámpara. El paso número 1 es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le preguntamos a la gente, ¿usted ama a Dios? Pues claro que yo amo a Dios. Pero yo quiero decirle que es imposible amar a Dios si no se ama a sí mismo y si no ama a las personas. Y la única forma de amarse a sí mismo es cuando reconocemos el precio y el valor de la sangre del Cordero de Dios, que puede borrar nuestros pecados. Es imposible que usted se ame si no ha recibido el amor de Dios. Y el amor de Dios se recibe cuando somos lavados, cuando somos resucitados de los muertos, cuando alguien fue una lámpara y nos anunció a Cristo Jesús. En el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, viene la sangre del Señor Jesús, borra nuestros pecados. Nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. En ese momento recibo el amor de Dios, y como Él me perdonó, ahora sí puedo perdonarme. ¿Sabe usted que la gran mayoría de personas no se pueden perdonar a sí mismas? Y cuando se enojan hay muchas que se cachetean. Hay muchas que aguantan hambre, y no porque no tengan que comer, por tacaños muchas veces. ¿Será que se ama a sí mismo o a sí misma? No se organizan, no se asean, no se visten. Es decir, si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cuidamos nuestro cuerpo? Reflexione, ¿usted de verdad cuida su cuerpo?
¿Usted cree que una persona que prende un cigarrillo o un cacho de marihuana o cualquier cosa se ama? El que toma cerveza, una. El daño no lo hace la última, lo hace la primera, porque si no hay primera no hay última. Alabado sea Dios. La persona que va y se toma una cervecita se ama. La persona que la pasa aún con el celular en la mano cuando está comiendo, hoy día la tecnología. ¿Sabía usted que el cerebro, cuando no está plenamente haciendo algo, no lo recibe? Usted puede llenarse pero no alimentarse si tiene el celular en la mano. Va a decir, uy, este tipo sí está exagerando. Pues le voy a poner un ejemplo que yo sé que a cada uno de ustedes o a los mayorcitos nos ha dicho el médico. Cuando vamos a hacer deporte o a caminar, el cerebro no acepta que yo estoy caminando y no recibe la caminata diaria con esta ropa puesta. Así le dicen a uno, usted tiene que ponerse una sudadera o algo y dice, voy al parque a hacer ejercicio. Ahí es cuando el cerebro recibe y acepta ese deporte para que se le vaya el colesterol alto. ¿Sí sabía eso? Cuando usted está alimentándose pero tiene el celular en la mano o está ya pegado, su cerebro no recibe. Tiene que concentrarse y darle gracias a Dios por ese alimento y empezar a degustarlo, que sienta el sabor, masticarlo bien. Ahí realmente empieza a alimentarse y a nutrirse. Gloria al Señor. Las insensatas no les importó. Ellas vieron que no tenían aceite, no les interesó. ¿Cómo podríamos aplicar eso a la iglesia? Si voy hoy a la iglesia, me da lo mismo si voy o no voy. Se me hizo tarde. Van a decir, hoy tan exagerado, tan religioso. No, es que es eso. A Dios hay que darle el primer lugar, no hay que darle el sobrado. Y si el día domingo venimos a la iglesia para darle el primer lugar, porque hoy es el día domingo, y el día domingo es el primer día de la semana, el día que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso las mujeres madrugaron a llevarle incienso y aromática para ungir su cuerpo. Alabado sea Dios. Y llegaron y resulta que él había madrugado más, ya había resucitado. Cuando usted llegue acá, si llega a las 6 de la mañana, el Señor ya está esperándolo. Hermano, eso es dejar de echarle aceite a la lámpara. Cuando usted que hace parte del grupo de oración, que es todos los días a las 8 en punto, y no hacer la apariencia que estoy ahí, hago una oración y me escondo, sino estar ahí una horita. El Señor le dice, oiga, ¿no habéis podido velar una hora? Una hora. Cuando hay algo que algún hermanito o hermanita no me cae bien, y yo como que me lo masco y no me lo paso, eso será en el reino de Dios, de un hijo de Dios. Estamos mirando que a las insensatas les faltó aceite y vamos a ver qué ocurrió. Y estamos mirando por qué no hay aceite y cómo aplicamos eso a nosotros, porque el Señor no está hablándole al pueblo de Israel, está hablándole a su iglesia, a la iglesia que Él compró con su sangre. Alabado sea el Señor. ¿Qué más puede ser el tipo del aceite? No, sí, pero ¿por qué les faltó aceite? ¿Cómo se va el Espíritu Santo? ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo a punto que quedaron sin aceite? Tenían un poquitico, el sello. Pero no fue suficiente. Nosotros debemos, por eso, hermano Abner, los hijos de Dios, cada día, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y una de las formas como la buscamos es en el grupo de oración, permitiendo que el Espíritu Santo te use para interceder por personas que quizás tú no conoces. No para orar por yo y por mí, sino como el Espíritu Santo nos guíe por todos. Ahí oramos por Colombia, por los unos, por los otros, por todos. Es una de las formas. Otra de las formas de tener aceite es estando acá, conectándome. Hermano, no llegando a hablar con los hermanos. Eso se hace después del servicio. Cuando estamos en oración, nadie debería hablar con nadie. ¿Queremos saludarlos? Viene el momento. Y voy a ver si hago, no como en la misa, bueno, salúdense, pero es bueno. Que llegue el momento que le diga, hermano, ya saludó a su hermano, hágalo. Pero no llegar, el hermano está sumergido orando y llega el otro, buenos días. Oiga, hermano,
falto de sabiduría, de prudencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Estamos mirando por qué no tenían aceite y qué aplicación espiritual, porque esta es una parábola, qué aplicación espiritual le damos al hecho de que no tenían al Espíritu de Dios. Ya lo vamos a mirar. Gloria al Señor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Oye, hermanos, el aceite realmente pues es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es tipo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se toma el aceite? Ya vimos qué es no tener aceite y por qué estaban sin aceite. Ahora, ¿qué será tener el aceite? Por ejemplo, el Señor nos enseña que nosotros debemos ayudar a las personas, no esperando nada a cambio. Yo hago un favor sin esperar nada a cambio y el Señor lo enseña en la palabra. Dice, cuando usted vaya a bendecir a alguien, no le dé al que tiene. Dele al que no puede devolverle nada, sino que solamente diga Dios te bendiga y lo haga del fondo de su alma, porque él no tiene cómo devolverle el favor. Cuando nosotros hacemos un favor y estamos esperando recompensa, dice la palabra, eso hace el resto de la humanidad, pero tú eres un hijo de Dios que estás en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no esperamos nada a cambio. Aquí lo leímos en la palabra. Vayan, echen fuera demonios, resuciten muertos, limpies a los leprosos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando hacemos algo en el reino de Dios es para la gloria de Dios. Que alguien necesitó de mí, yo pude ayudarle. Haceos tesoros en el cielo. Ahí estás haciendo tesoro en el cielo. Cuando tú bendices a una persona, cuando tú ayudas a una persona, hermanita, tómelo y enséñele. A los niños se enseñan, a los niños se educan. A ellos se les explica y ellos entienden. Gloria a Dios. Cuando nosotros ayudamos a alguien, hermanos, que Dios nos da ese privilegio. Oye, hermano, es que si nosotros nos detuviéramos, si yo estoy ayudando a alguien es porque puedo hacerlo. Y qué bueno que yo pueda ayudar, es decir, que yo no tenga necesidad de que alguien me ayude, sino que Dios me ha bendecido y me ha ayudado. Por eso dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Todo eso hace parte del aceite, hermanos. Lo que estamos hablando es parte del aceite. De cómo tener aceite en mi lámpara para que no vaya a ocurrir como las vírgenes insensatas, imprudentes. Gloria a Dios. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Oye, y aquí están las 10. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermanos, ¿de qué puede ser tipo la lámpara? Ya dijimos, pensemos más allá. Eso fue parte de lo que el Señor me mostró también anoche. ¿Sabe que esa lámpara eres tú y soy yo? Porque así como la lámpara herodiana alumbraba a la gente que estaba alrededor, dice, así alumbren vuestras buenas obras, para que la gente vea las buenas obras. Arreglaron sus lámparas, se arreglaron ellas. Y bueno, ahí sí podemos darle gloria a Dios. Toda mujer le gusta estar bonita. O alguna mujer levante la mano y diga, no, a mí me gusta estar fea. Todas las mujeres quieren que les versen bonitas, oler a rico, llamar la atención de alguna manera. Pero qué bonito que nos llamen la atención como lo hacen hoy día la mayoría de mujeres, andando semidesnudas. Sino por el contrario, estando bien vestiditas. Alabado sea Dios. Aló. Oye, ¿será que hay diferencia entre una hija de Dios y una que no es hija de Dios? Dicen por ahí lo importante, yo mismo lo enseño, lo importante es lo que hay en el corazón. Pero ¿sabe que del corazón sale la forma como yo hablo, como yo me visto? Ay, ay, ay. Solamente el hermano dijo amén, ninguna mujer, a la hermana, gloria a Dios. La forma como yo me visto hace parte del aceite también. Alabado sea el Señor.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gloria a Dios. Esto que voy a decir, hermano, tómelo de parte de Dios. Cuando la persona va a orar y ni siquiera puede orar y dice: hermano, ore por mí. O le recomiendo una oracioncita por ahí. Porque la lámpara se apaga. Está apagado. Se está apagando. Ahora, el Señor que nos ordenó, que debemos, ¿qué hacer? Echar fuera demonios, limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos. Si vemos a algún hermano o alguna hermanita que dice: uy, ese tiene la lámpara apagada, no vaya a juzgarlo, no vaya a criticarle, llámelo y ore por él o por ella. Y dígale que el Señor le ama, que es tiempo que te levantes, despiértate tú que duermes. Están dormidos espiritualmente. Hay que despertarlos con el amor de Dios. Amén. Dice la palabra: vosotros que sois espirituales, restauradle con amor, no sea que tú también seas tentado. Gloria al Señor. Versículo 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, para que no nos falte a nosotros, muy bien, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dice comprad. Yo decía: pero ¿cómo así comprar aceite si es tipo del Espíritu Santo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? No entiendo, hermanos. ¿Qué significa cuando yo fui a comprar este saco, por decir algo? O un celular. ¿Qué tuve que hacer? Lo compré, ¿cierto? ¿Cómo? Gloria a Dios. Eso no se le reveló carne ni sangre, hermano. Pague el precio para que tenga aceite en su lámpara. ¿Cómo? Velando, ayunando, intercediendo, pagando el precio, metiéndose con Dios, absteniéndose de lo que a su carne le gusta. ¿A mi carne le gusta la piscina o no? ¿Le gusta ir a pasear? Mi carne, a mí me encanta el ciclismo. Yo estaría viendo la Vuelta a España en este momento. Antes lo hacía. El Tour de Francia. Salía a hacer por allá, pasear, andar en bicicleta. Pero ¿qué ocurre? Debo pagar el precio. Eso nunca se le olvide, hermano. Vaya a comprar aceite a los que venden. Yo decía: pero ¿cómo? O sea, no entendía. Y anoche el Espíritu Santo me dio esa parte también. Pagar el precio. Comprar es pagar un precio. Es pagar el precio, es doblegar esta carne, es decirle: no, usted no se manda. Alma mía, alaba a Jehová y ordena, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Primero el Señor. Voy para la iglesia, que tengo gripa, que tengo lo que tengo. No, yo me arreglo y voy a la iglesia. Voy a buscar de mi Dios, voy a llenarme de Él. Alabado sea Dios. Que a mi carne le gustaba la cerveza, pues ya no, porque soy un hijo de Dios. Y otras cosas, digo una cerveza, pero cada uno sabe lo que le gusta a su carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios o diga ya, ya y aleluya? Pero ¿qué ocurrió? Mientras que fueron a pagar el precio, mientras que fueron a comprar, dicen: uy, el Señor llegó, viene mañana, ahora sí me meto en ayuno, ahora sí voy a vigilia, voy a ayudar a la gente, voy a ser útil, no voy a esperar nada a cambio, voy a hacerlo con amor. Demasiado tarde, hermanos. La Biblia enseña que hay tiempo debajo del cielo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de ayudar. Pero se acaba el momento que no hay más tiempo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Perdón, antes, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué ocurrió? Vino el esposo. ¿De qué está haciendo tipo esta parábola en general? Diga: del arrebatamiento de la iglesia. Porque las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían la lámpara. Las 10 en un momento dado tenían aceite. Pero 5 insensatas no quisieron pagar el precio. Dice: el Señor conoce mi corazón. Y yo digo: bueno, Dios lo conoce. Hermano, ¿por qué no vino? Por tal cosa. Bueno, gloria a Dios. Hermano, ¿por qué no es? Dios conoce todo, amén. Pero hoy el Señor nos está diciendo: pilas, porque llega el momento que el aceite se acaba y será demasiado tarde.
Alabado sea Dios. Pero mientras iban a comprar, es decir, a pagar el precio, a ayunar, a buscar, a servir, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él ¿a qué? A las bodas del Cordero, y se cerró la puerta. La parábola es tipo de las bodas del Cordero. ¿Qué ocurrió después? Esto choca con muchas cosas que yo he enseñado. Van a decir, oye, el pastor, ¿cómo así? Pero es lo que Dios me dio anoche, y es lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, parte de la iglesia del Señor, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Lea lo que el Señor les contestó. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco. Él en este momento mira la tierra, y ¿cómo sabe que ahí hay un hijo suyo? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo sabe? Ahora, Él es Dios y conoce todo, pero hablemos humanamente. El día que recibimos al Señor Jesucristo, recibimos el sello de la salvación, el anticipo, las arras. ¿Sabe que el Espíritu de Dios en el arrebatamiento de la iglesia transforma nuestro cuerpo? Oiga, y si miramos la parábola y la revisamos, las 10 tenían aceite, las insensatas tenían una gotica y no era suficiente. Quizás haya sido el sello del Espíritu de Dios, pero no fue suficiente para poder entrar a la... ¿Y qué ocurrió? El Señor cerró la puerta cuando llegaron a golpear. Por eso Él dice en Apocalipsis, a la iglesia del Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. Oiga, está llamándonos a nosotros. Yo pensaba que eran los inconversos. Ese mensaje es a las 7 iglesias, es a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice, vuelve a tu primer amor y vuelve a hacer las obras. Mira de dónde has caído. Diga, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Velad pues, y aquí cierra la parábola. Velad pues. Ese velar no es que no duerma, es estar atento, mirando lo que está ocurriendo en el mundo, mirando lo que Dios revela en su palabra. Las noticias las miro para mirar que la palabra de Dios se está cumpliendo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, por su iglesia. Alabado sea Dios. ¿Sabe que esto se complementa con la enseñanza que el Señor dio a Nicodemo? Y que esa enseñanza es para el pueblo gentil, es decir, para todo aquel que no había nacido en el estado de Israel. Juan 3, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, tipo de la palabra de Dios, y del Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasa? Lea conmigo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Jesús de Nazaret, el mismo que acá dice, cerré la puerta y les dijo, no los conozco. Esto es tremendo, hermanos. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Por eso también en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Oiga, hermano, es que las arras es un anticipo, no es el precio completo. Aló. Las arras es el anticipo de la herencia, no es el precio completo. No es la escritura, es el anticipo. Él nos dio el anticipo en el momento que creímos en Él, y de ti y de mí depende si nos llenamos de su Espíritu Santo o no. Ya vimos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, o cómo la persona puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Una parábola, miremos algo acerca de la parábola. La parábola tiene primero un punto central.
¿Quién me quiere decir cuál es el punto central de la parábola que hoy Dios nos ha hablado? Vaya pensándolo, tiene un punto central. Enseña una verdad. ¿Qué verdad nos está enseñando el Señor hoy a través de su palabra? Puede tener detalles no pertinentes, pero ¿cómo así? Pague el precio, fueron a comprar aceite, y eso hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual, es pagando el precio. ¿Sabe que por un ministerio uno paga un precio? Si usted supiera ese precio, hermanos. Y para usted ser un hijo de Dios debe pagar un precio, y usted lo sabe. Yo creo que cada uno ha estado pagando un precio. Hay veces que no lo paga, pero le ha tocado pagar en momentos y duele y cuesta. Todos los rasgos de la parábola no tienen que ser identificados. Es decir, el Señor Jesús usaba parábolas y la persona lo lee sin el Espíritu de Dios y no va a entender nada, porque es parábola. Usualmente la historia se separa de su interpretación. Ojo, la historia es una historia contada a través de una parábola. La diferencia entre la leyenda y una parábola es que la leyenda es ficticia, la parábola es real, la historia es real, la historia de Colombia, lo que ha ocurrido. La historia es real, alabado sea Dios. Por eso dice, usualmente la historia se separa de su interpretación y aplicación. ¿Qué aplicación podemos dar en este momento a esta enseñanza que el Señor hoy nos da, hermanos? Créame, hermano, de pronto no le haya gustado hoy tanto la enseñanza, pero Dios la da para ti y para mí. Hoy el Señor está hablando a la iglesia cristiana de restauración, unción, poder y gloria. ¿Sabe por qué? Porque nos ama y no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos de las bodas del Cordero. Él no quiere, porque tú eres la novia, y Él no quiere celebrar las bodas sin ti. Por eso quiere que todos tengamos nuestra lámpara, que somos nosotros, que el Espíritu de Dios, que es tipo del aceite, esté en nosotros rebosando. Y para que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros rebosando, hay que pagar algo que se llama un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a decirle a tu carne, no más? Tú no te mandas. Yo estoy en el reino del Dios viviente y Él me da de su Espíritu Santo. Tú ya tienes el sello del Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura. Alabado sea Dios. Yo hago una pregunta esta mañana. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo para que sea sellado por el Espíritu Santo de Dios? Si hay alguien que quiera recibirlo, le invito para orar. Que usted hoy diga, Señor Jesucristo, quiero que tú me borres mis pecados y a partir de hoy empiezo una nueva vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Acompáñelo. Bienvenido. Y qué hermoso que un jovencito, mírelo, a la edad de él, pueda tomar la decisión. Voltea para acá, eso, la cara para allá, exacto. Que pueda tomar la decisión. Yo sé que aquí hay más personas que necesitan recibir al Señor Jesucristo, recibir su regalo. Alguien más quiera decir, Señor, hoy paso a él, hoy de verdad me convierto. Alabado sea Dios. Y hay más personas. Yo siento por el Espíritu Santo que hay más personas. Hermano, dicen por ahí, es mejor colorado un ratico que pálido o rojo toda la vida. Es mejor acá el Señor no nos avergüenza, por el contrario. Vergüenza que Dios nos ampare y nos favorezca que se quede de las bodas. Eso sí es vergüenza. ¿Cuál es su nombre, joven? Brian, bienvenido. Gloria a Dios, le damos bienvenida, Brian. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Gloria a Dios. Lo que vamos a hacer ahorita es que usted va a abrir su corazón al Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir. Coloque su mano en su corazón. Alguien más, último llamado.
¿Quién más quiere pasar aquí al barco? Gloria a Dios. ¿Quién más quiere pasar acá al arca de salvación? En el diluvio, la gente no pensaba que iba a llover, y cuando empezó a llover y el arca empezó a subir, llegaron a golpear. Demasiado tarde, tipo de las bodas del Cordero. Hoy el arca se llama Jesucristo, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén, hermana. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe, hermano, que hay personas que pueden llevar, hermanos, asistiendo a una iglesia muchos años y no haberse convertido de corazón? Y entonces, no paso porque me da pena. No, pena me debe dar de otras cosas. Paso al frente porque quiero recibir al Señor Jesús. Vamos a orar ahí. Y los que no pasaron, ahí donde están sentados, vamos a orar. Coloque su mano en su corazón. Diga: Señor Jesucristo. Ya, Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias porque me amas. Hoy reconozco que he pecado contra ti, contra mis semejantes y contra mi propio cuerpo. Hoy me arrepiento de todo corazón. Hoy me arrepiento para perdón de mis pecados. Señor Jesucristo, hoy te pido el favor que con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, borres mis pecados. Hoy te pido el favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres, para el día que tú me llames yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesucristo, hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú eres el Verbo de Dios, que te hiciste hombre y pagaste por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, mi presente y mi futuro, y te pido el favor que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, muchas gracias, porque a partir de este momento yo soy tu hijo y tú mi padre, porque me has comprado con tu muerte y resurrección. Me compraste con tu sangre preciosa y hoy soy tu hijo. Te pido el favor que me selles y que me llenes con tu Santo Espíritu. Yo propongo en mi corazón ser valiente y pagar el precio para ser lleno de tu Santo Espíritu. Amén. Quédese ahí, levante sus manitas. Amado Espíritu Santo de Dios, te necesito. Dígale: amado Espíritu Santo, te necesito. Quiero ser lleno de ti. Yo reconozco que no me he comportado bien. Quizás he venido haciendo las cosas a mi manera, con mis emociones. Hoy te pido el favor que tú me guíes para que todo lo que haga sea guiado por ti. Te pido el favor que me guardes como tú nos enseñaste, Señor Jesús. Hoy acudo al Padre Celestial. Diga: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesús.
Quiero santificar tu nombre. Santificado, precioso, santo, lindo. Gracias, tú eres hermoso. Padre nuestro que estás en el cielo, delante de ti estoy, en el nombre del Señor Jesús, santificando tu nombre. Y te pido el favor, que así como en el cielo te obedecen, yo te obedezca acá en la tierra. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder por todos los siglos. Amén.